Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, vamos a hablar de varias cosas el día de hoy en Argentina. Una noticia bastante, pues, caliente, bastante que está causando mucho seguimiento, muchos comentarios. Es este rechazo de una corte de apelaciones a la apelación de Argentina sobre los 1.300 millones de dólares en deuda que están reclamando bonistas. Pero vamos a hablar de eso y también de otros asuntos un poco más adelante, porque antes tenemos definitivamente que empezar, como siempre, con don Daniel Estico, editor de Economía Infobae, para que nos dé el reporte de cierre. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Una semana que fue media rara porque finalmente el balance para los mercados de Estados Unidos fueron favorables, no tanto para el Dow Jones, que terminó perdiendo 0,5%, a pesar que hoy aumentó 0,31%, entonces terminé la semana con una leve baja del 0,5%. Por el contrario, el Standard & Poor's y el Nasdaq aumentaron hoy 0,39 y 0,52% y fueron determinantes para que la semana terminara positiva en 0,5 para el Standard & Poor's y 1,5% para el Nasdaq. El resto de la región, lo más destacable fue hoy el Bovespa de Brasil, que se recuperó 1,56% a partir del mega plan que anunció el ministro de Hacienda Guido Mantenga, de invertir 60.000 millones de dólares para reactivar la economía y tener controlado un poco la inflación, etcétera. Y también subió fuerte 2,77% la bolsa de Venezuela. El resto de los mercados tuvieron en sub y baja, estuvo el IPC de México, cerró con una leve caída del 0,2%, el IGBC de Colombia terminó con una caída del 0,31%, mientras que el IPSA de Chile aumentó 1,22%, la bolsa de Lima aumentó 1,02% y también aumentó hoy el verbal estuvo hasta último momento con tono positivo, pero al final, un poco por las noticias conocidas sobre este fallo adverso de la Cámara de Apelaciones respecto de los holdouts que están reclamando que no quieren una quita de la deuda, terminó con una caída del 1,02%, castigado básicamente el panel bancario. Las materias primas terminaron la semana muy positivo, el oro subiendo 1,85% y acumulando en la semana un aumento del 1,2% a 1.396,60 dólares la onza, y el petróleo terminó con alza de 1,05 el Brent y 1,29 el WTI a 106,39, también con una suba semanal de casi el 2,5%. Así que bien las materias primas y estable, digamos, las acciones. Bueno, muchas gracias, Daniel. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué si me aceptas la invitación a que te quedes aquí por lo pronto, por unos 5 o 10 minutos, a que platiquemos con nuestro invitado sobre el tema de los holdouts de Argentina? Porque yo quisiera que nos expusieras cuál es la problemática, qué fue lo que pasó, para que se lo expliques al resto de América Latina, porque los argentinos bien lo saben. Y en un momento más lo cruzamos con Santiago Maggi, a quien presento en este momento. Está con nosotros desde Miami, Santiago Maggi de Latin Mark, para hablar de este asunto, y después quiero hablar de otras cosas más. Pero, ¿por qué? ¿Sí te puedes quedar unos 10 minutitos, Daniel? Pero cómo no, Alberto, cómo no, va a ser un gusto dialogar y compartir este espacio con Santiago. ¿Por qué no nos explicas qué fue la noticia, qué es lo que pasó, cuál es el hecho? Bueno, hoy el hecho es que la Argentina tenía frente a la Cámara de Apelaciones un reclamo de los holdouts, de los denominados inversores que habían invertido en bonos de la deuda pública argentina hasta el 2001 y que no quisieron tomar las condiciones de canje, aceptar una quita del 67-70% que fue finalmente el canje de deuda, es decir, por cada 100 dólares que tenían, los inversores iban a recibir en 2005 primero, en 2007 después, por cada 100 dólares que tenían, un papel de 30 dólares que iban a tener condiciones después favorables, porque algunos bonos iban a ser ajustables por un índice de precios, otros iban a ser ajustables por el crecimiento de la economía, o sea, tiene incorporado lo que acá se denomina el cupón PBI. Si el PBI crece más del 3,2% por año, iban a tener una renta adicional que le permitiría compensar en el tiempo esta quita tan fuerte que sufrieron en aquel momento. Pero estos bonistas dijeron, no, yo puse 100 dólares, quiero 100 dólares, cuando todos sabemos
que eran bonistas que no necesariamente fueron inversores primarios, fueron inversores que compraron los títulos de deuda pública de la Argentina en su mayor parte en los mercados secundarios, o sea, en el mercado bursátil. Y como en la Argentina ya desde la crisis del mediado del 98 había llegado prácticamente al mediado del 2001, antes de la crisis final que implosionó entre diciembre del 2001 y enero del 2002, habían caído estos bonos a valer 20, 30, 15 dólares por lámina de 100, por lo tanto están reclamando 100 por algo que compraron prácticamente a menos de un cuarto de su valor real. Bueno, apelaron y ahora la Cámara de Apelaciones le está dando la derecha diciendo, señores, ustedes tienen que cobrar el 100% del bono, ustedes tomaron un riesgo, y entonces queda una última instancia que es apelar ante la Corte Suprema de Justicia de Nueva York, un fenómeno que es muy raro porque de 10.000 casos que se presentan en esa instancia, la Corte acepta 80, así que las relaciones con la Argentina no están muy bien y no se piensa que realmente tome el caso. Pero bueno, todavía está en discusión, por lo tanto hoy hizo un paso más en el cual hay un fallo adverso a la Argentina que implicaría de esta porción de bonistas unos 1.350 millones de dólares que tendría que pagar cash, o sea, en forma inmediata, con todo el impacto sobre las reservas, ¿no? Nada más para que me quede claro a mí, seguramente lo dijiste, pero no me quedó claro a mí. La noticia legal de hoy es que la Cámara de Apelaciones de Nueva York falló a favor de los bonistas que reclaman el cobro del 100% de sus derechos. ¿Ordenándole a Argentina que pague? Ordenándole a Argentina que pague. Lo que pasa que todavía falta una nueva instancia porque ya la Argentina seguramente va a apelar frente a la Corte Suprema de Nueva York. El problema es que donde no hay mucha convicción es cuál es el paso posterior, sobre todo que la deuda en default que no entró al canje fueron unos 12.000 millones de dólares, que si uno le junta los intereses acumulados desde el 2001 a esta parte, en estos 12 años, ese monto ya se eleva a 20.000 millones de dólares. Así que esa es una parte del problema. Si hay un fallo favorable a esta pequeña porción de bonistas que hicieron el pleito, es seguro que el resto también se va a querer acoplar. Y también los que entraron al canje van a reclamar, bueno, si a los que ahora no entraron y tienen un fallo favorable para cobrar el 100%, yo que sufrí una quita del 70%, quiero también un tratamiento igualitario. Obviamente, el argumento argentino es, ojo, yo no estoy abriendo el canje y ofreciendo mejores condiciones a los holdouts, sino que estoy diciendo, mira, hay un fallo adverso, por lo tanto, solo si tengo que pagar, le voy a pagar nada más que a esta pequeña porción y por lo tanto no es extensivo al resto de los bonistas. Santiago Magui, tú eres observador, tú estás en Estados Unidos, tú estás en relación con inversionistas, ¿cuál es tu primera opinión al respecto? O sea, en realidad el mercado ya venía asumiendo que iba a haber este fallo. Creo que Daniel lo explicó muy bien. La situación es muy compleja, no solamente para lo que es Argentina, también esto va a definir futuros reestructuraciones. Es una situación demasiado compleja. El mercado reaccionó primero hacia la baja, después positivo, y uno de los motivos es porque el mercado ya esperaba este fallo. Una de las cosas positivas, por lo menos, uno de los problemas es qué pasa con los pagos que se hacen hoy a través del Banco de New York, Bank Mellon, y eso es un poco el problema, le van a poder seguir pagando a los que hoy estaban cobrando o no, y esa parte queda como estaba hasta hoy, lo cual eso le permite a Argentina ganar tiempo hasta que se tome una decisión final en la Corte Suprema. En el caso a favor de Argentina es que gana más tiempo, y eso es la única parte positiva del fallo de hoy. Oye, pero Daniel, no, tú, Santiago, me quedo contigo. Sí. Santiago, ¿cuál es el problema de fondo? Porque a mí no me pareciera que 1.300 millones de dólares sea tampoco tanta plata para un país como Argentina. Entonces, claro, estamos hablando de que es mucho dinero, pero tampoco es una cosa imposible para Argentina ni para un país del tamaño de Argentina. Entonces aquí debe haber un problema de fondo mayor y yo te pregunto cuál puede ser. Primero, digamos, es que esta administración prometió, dio su palabra y es una pelea personal donde esta administración dijo no le vamos a pagar. O sea que primero es algo personal diciendo no le vamos a pagar
a los holdouts, a los fondos buitres. Pero además de eso es un poco lo que explicaba Daniel recién. Eso nada más son 1.330 millones, pero también entonces te abre la puerta a que vengan todo el resto a reclamar nuevas cosas. Entonces ahí sí te pone en una situación sumamente crítica. Y esa es la parte que no está claro, sinceramente, cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, no es nada más los 1.330 millones, porque como tú dices, no es un monto como para que arme tanto problema, sino es lo que significa y la puerta que abre a unas demandas muchísimo más grandes de otros tenedores, ya sean los que aceptaron o los otros que no aceptaron. Que obviamente, si le llegas a pagar, todo el mundo va a venir atrás y decir, bueno, yo también quiero cobrar. Y eso sí es un problema grande. Ahora, tú hablabas de que esta decisión legal de este día ya era esperada por el mercado. Sí. Ahora, como decía Daniel Stico, se espera que Argentina vaya a la última instancia. Correcto. ¿Podemos esperar algo de eso? Ya, yo estoy de acuerdo con Daniel. Las probabilidades de que la Corte Suprema falle algo diferente o que lo acepte es muy, muy baja. La relación con Argentina no es una excelente relación, lamentablemente. Entonces, yo lo veo muy poco probable que salga algo distinto. Lo único que es una cuestión que Argentina sigue ganando tiempo y eso va a favor, pero es la única parte positiva. Pero no veo ningún cambio distinto, ¿no? Daniel Stico, vuelvo contigo, desde Argentina. ¿Cuál sería, vamos a transportarnos al tiempo que sea necesario para cuando la última instancia diga, no sabes qué le tienes que pagar a tus bonistas, punto? Correcto. Bueno, dada supuestamente ese escenario, lo más probable que ocurra es que la Argentina va a tener que revisar entonces cuál es la deuda real que va a tener contingente con aquellos que entraron al canje y que van a reclamar un trato igualitario. Lo cierto es que nadie está pensando que la Argentina va a tener que inmovilizar miles de millones de dólares. Simplemente me parece que el juez hábilmente le va a dar la posibilidad al gobierno argentino, sea que la instancia le toque a este que finaliza en 2 años, sea al próximo gobierno, la posibilidad de que haga un repago con nueva emisión de títulos a muy largo plazo, con lo cual repartiría en el tiempo el impacto. No estoy pensando que le exija a la Argentina desembolsar en 24 horas o un cortísimo plazo esas cifras miles de millones de dólares que pueden llegar a ser 30, 40 mil millones de dólares, porque son 13 años acumulados en el cual hubo una quita, en el cual todavía los que entraron al canje y aceptaron las condiciones de desagio todavía no compensaron con el crecimiento que tuvo la economía, varios años creciendo a más del 3%, con esa renta adicional con el bono del cupón PDVI, y entonces la cifra que potencial son varias decenas de miles de millones de dólares, y por lo tanto estoy casi seguro pensando en un escenario extremo que se van a emitir más papeles de la deuda. Pero te pregunto a ti, y le voy a hacer la misma pregunta después a Santiago. Primero a ti, Daniel. Sí. Bueno, ¿y si Argentina no hace otro default y listo, simplemente no pago y se acabó? Bueno, obviamente siempre está esa posibilidad, pero acá ya hay un fallo de la justicia de Nueva York que fueron justamente la condición que tenían esos bonos de emisión, y entonces significaría un golpe muy duro para la actividad económica argentina. La Argentina ya está entrando en situaciones de crisis, y como había dicho en tu programa hace un par de meses, Claudio Loser, está generando un escenario que, si no encarrila la cosa, puede volver a tener crisis de balanza de pagos. Ayer el Banco Central dio el informe de balance cambiario, y frente a un superávit de cuenta corriente de más de 6.000 millones de dólares en el primer semestre del 2012, este año terminó con primer semestre con una cifra negativa en 2.300 millones de dólares. O sea, en un año giró prácticamente de más 6 a menos 2, son 8.000, 9.000 millones de dólares negativos, que en un escenario de nuevo default realmente sometería a la Argentina a una nueva recesión, a nueva destrucción de puestos de trabajo, a una profundización de la crisis fiscal, y no creo que la Argentina ni los políticos estén de acuerdo que ese sea el escenario que tiene que seguir la Argentina. ¿Santiago? No, totalmente de acuerdo. No nos podemos olvidar que Argentina los últimos años logró emitir gracias a Venezuela. Hoy Chávez no está, Venezuela no está en la misma posición económica que estaba antes.
sin lugar a dudas en el 2014 hay muchos compromisos de pagos para la Argentina, más bien Argentina está tratando de buscar los mercados nuevamente internacionales, sería un revés sumamente crítico para Argentina entrar nuevamente en un default, y estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Económicamente podría ser muy, pero muy negativo para Argentina. Argentina tiene y necesita buscar los mercados internacionales, ha tratado de hacer bien las cosas y preparar el campo para eventualmente salir a los mercados internacionales, y en cierta manera lo ha logrado un poco. La situación económica se ha deteriorado significantemente el último tiempo, lo cual afecta. Entonces, no, sería un revés sumamente negativo para Argentina decir simplemente entro de vuelta en un default. Pero entonces vuelvo a la pregunta original que le he hecho yo a Daniel y te la hago a ti, con tu perspectiva desde afuera y con tu perspectiva del lado de los inversionistas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves tú el escenario esperado en el que se ratifique la decisión de que a Argentina le tienes que pagar a los tenedores de bonos los 1.300 millones de dólares que le debes? Yo creo que el fallo puede ser ese, pero el punto es cómo y qué consecuencias hay. Por ejemplo, a Argentina le pueden decir eso y dicen, ok, no pago. El problema más grande, entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar abierto a embargos, porque el embargo ya estaba, ¿te acuerdas lo que pasó con la fragata Sarmiento? Entonces, esa parte puede continuar. El problema más grande es que en el fallo pueda venir que Bank of New York, que el Banco de New York, que actúa como agente pagador, y también Euroclear y DTCC, digamos que son los que actúan cuando se hacen los pagos, o Argentina paga cupones a los bonos que fueron parte, como el que decía Daniel, que está ajustado al GDP Warrant, que es del PIB. ¿Qué pasa? Cuando hace esos pagos, este fallo puede dictaminar que ese pago es ilegal y que no lo puede hacer más. Eso es un problema crítico, porque ahora Alberto Padilla, que aceptó en su momento hacer un intercambio y aceptó nuevos bonos, ahora ya no le puedo pagar más los cupones normales que habíamos acordado pagarte. Ese es el problema más grave, y eso es algo que todavía no se sabe cómo va a terminar. Entonces, no solamente es el fallo que me tienes que pagar, pero sino entonces también cómo sería. Por eso que es bastante complejo. Bueno, y ciertamente, bueno, eso justamente me leíste la mente, estaba pensando en eso, que es bastante complejo, no hay salida fácil a esto. No hay salida fácil, no. Y una vez, y esto es lo que necesita Argentina para poder insertarse a la línea de financiación internacional, arreglar este asunto, ¿es tan fácil como eso? No, no es tan fácil. Hay varias cosas. Hay lo que decía Daniel, la diferencia del año pasado contra esto, una diferencia de 8.000 millones de dólares, un deterioro en las economías, en la economía de Argentina, un deterioro de las reservas, toda la parte de pagos que viene en el 2014, y esto sería algo que no necesita Argentina en ningún momento, que esto salga en contra. Entonces la situación de Argentina está un poco crítica, y necesita salir a los mercados internacionales. Entonces ha tratado Argentina de hacer bien las cosas, pero últimamente las cosas se le están complicando. Antes se podía basar en lo que era Venezuela, hoy yo dudo que Venezuela esté en una posición de poder financiar a Argentina como lo había hecho anteriormente. Entonces, sí es una situación complicada, pero la ha venido mal que mal manejando. Daniel Estico, ya para ir cerrando, ¿algún otro elemento que haya que poner sobre la mesa? Sí, que no es un tema menor. La Argentina no solamente tiene un conflicto con los holdouts, que como te decía originalmente, la deuda era de 11.200 millones de dólares y que hoy estaría cerca de los 20.000 millones de dólares, sino que también tiene un pleito que hoy a valores actualizados también está en el orden de los 10.000 millones de dólares, que es con lo que se denomina el Club de París, o sea, deuda gobierno-gobierno que se han ido contrayendo antes de la crisis del 2001 y que la Argentina no pagó y no ha tomado y no se ha preocupado tampoco de cerrar este capítulo del default, o sea que hay un default con los holdouts, con los bonistas que no aceptaron el canje, pero también hay un persistente default que lleva 13 años con el Club de París. Por lo tanto, la Argentina también tiene que resolver este tema, porque sin solucionar la relación de pagos con este grupo de bancos y de gobiernos, deudas con gobiernos internacionales, la Argentina es imposible que pueda acceder al mercado internacional de deuda. ¿Quién le va a prestar a un país si al gobierno la Argentina no está pagando y ni siquiera quiere negociar? Y el otro capítulo es que la Argentina
como socio del Fondo Monetario Internacional, también tiene que aceptar de una vez por todas que esta interrupción de más de 10 años en el cual el Fondo Monetario no audita las cuentas como exige el artículo cuarto, el denominado artículo cuarto, que rige para los más de 270 socios que tiene el Fondo Monetario Internacional. Sin esa condición tampoco la Argentina va a obtener la posibilidad de financiamiento externo. Y eso dificulta, por supuesto, el acceso a las empresas. Y finalmente, como si eso no fuera suficiente, la Argentina mantiene cepos cambiarios, mantiene prohibiciones al pago de dividendos a los accionistas de empresas extranjeras radicadas en el país. Y de nuevo, ¿quién va a invertir en un país? ¿Qué le va a prestar a un país que no quiere pagar los compromisos con el resto del mundo? Santiago, yo soy una millonaria, un inversionista extranjero, estoy pensando poner una planta manufacturera en Argentina, tengo dinero disponible para hacerlo, tú eres mi consejero, mi consultor, ¿qué me dirías? Está muy difícil, es muy difícil. Argentina lamentablemente está en una situación muy crítica por todos los motivos que acaba de mencionar Daniel, los cuales estoy 120% de acuerdo. Lamentablemente no, estamos en un periodo muy complicado, donde lamentablemente por todos los motivos que mencionó Daniel, yo no podría asesorarte y decir que es momento de invertir de una forma de esa manera en Argentina hoy en día, lamentablemente. Las situaciones son muy complicadas, las reglas de juegos no son para nada claras, y el riesgo es muy alto contra el beneficio que puedas tener en el corto plazo. Hasta que las cosas no se aclaren y las reglas de juego no se aclaren y sean bien definidas, es muy alto el riesgo de hacer una movida de una inversión de largo plazo de ese estilo. Bueno, pues Santiago Maggi de Latin Mark desde Miami, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros. Santiago, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo y como siempre un placer estar con ustedes. Gracias. Y Daniel Estico, editor de Economía de Infobae, te agradezco mucho que nos hayas acompañado toda la emisión, mi querido Daniel. Ha sido un gusto, Alberto, un fuerte abrazo, buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión y gracias por hacerlo también constantemente a través de nuestra página de Facebook en Padilla en América, facebook.com/Padilla en América, donde usted nos recibimos y donde usted nos puede dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, etcétera. La página de Facebook que tiene ya en pantalla, facebook.com/Padilla en América. Bueno, pues muchas gracias ahora sí, nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Y el petróleo terminó con alza de 1.05 el Brent y 1.29 el WTI a 106,39, también con una suba semanal de casi el 2,5%. Así que bien las materias primas y estable, digamos, las acciones. Bueno, muchas gracias, Daniel. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué si me aceptas la invitación a que te quedes aquí por lo pronto, por unos 5 o 10 minutos, a que platiquemos con nuestro invitado sobre el tema de los holdouts de Argentina? Porque yo quisiera que nos expusieras cuál es la problemática, qué fue lo que pasó, para que se lo expliques al resto de América Latina, porque los argentinos bien lo saben, y en un momento más lo cruzamos con Santiago Maggi. % para el Nasdaq. El resto de la región, lo más destacable fue hoy el Bovespa de Brasil, que se recuperó 1,56% a partir del mega plan que anunció el ministro de Hacienda Guido Mantenga, de invertir 60.000 millones de dólares para reactivar la economía y tener controlado un poco la inflación, etcétera. Y también subió fuerte 2,77% la bolsa de Venezuela. El resto de los mercados tuvieron en sub y baja, estuvo el IPC de México, cerró con una leve caída del 0,2%, el IGBC de Colombia terminó con una caída del 0,31%, mientras que el IPSA de Chile aumentó 1,22%. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, vamos a hablar de varias cosas el día de hoy en Argentina. Una noticia bastante, pues, caliente, bastante que está causando mucho seguimiento, muchos comentarios. Es este rechazo de una corte de apelaciones a la apelación de Argentina
sobre los 1.300 millones de dólares en deuda que están reclamando bonistas. Pero vamos a hablar de eso y también de otros asuntos un poco más adelante, porque antes tenemos desinflación. En la bolsa de Lima aumentó 1,02% y también aumentó hoy el verbal estuvo hasta último momento con tono positivo, pero al final, un poco por las noticias conocidas sobre este fallo adverso de la Cámara de Apelaciones respecto de los holdouts que están reclamando que no quieren una quita de la deuda, terminó con una caída del 1,02%, castigado básicamente el panel bancario. Las materias primas terminaron la semana muy positivo, el oro subiendo 1,85% y acumulando en la semana un aumento del 1,2% a 1.396,60 dólares la onza. Hay que empezar, como siempre, con don Daniel Estico, editor de Economía de Infobae, para que nos dé el reporte de cierre. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Una semana que fue media rara porque finalmente el balance para los mercados de Estados Unidos fueron favorables, no tanto para el Dow Jones, que terminó perdiendo 0,5%, a pesar que hoy aumentó 0,31%, entonces terminé la semana con una leve baja del 0,5%. Por el contrario, el Standard & Poor's y el Nasdaq aumentaron hoy 0,39 y 0,52% y fueron determinantes para que la semana terminara positiva en 0,5 para el Standard & Poor's y 1,5%